Ahora vamos a mencionar los 8 asuntos más relevantes acontecidos en la alcaldía Cuauhtémoc durante esta semana que acaba de pasar. El primero se refiere a que el 6 de junio fue publicada la Ley de Publicidad Exterior en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, este pasado 6 de junio, con el objetivo de regular el caos de los espectaculares, mismos que son generadores de contaminación visual y lumínica y provocan riesgos de protección civil en la Ciudad de México. Sandra Cuevas ha demostrado ser incapaz de ordenar el espacio público. Sin embargo, en su desesperación por desviar la atención de su mal desempeño, el pasado lunes arremetió judicialmente contra el gobierno de la ciudad. La controversia constitucional es una garantía procesal que se promueve, entre otras cosas, por invasión de competencias de un orden de gobierno respecto a otro, y se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, la señora Cuevas pretende obstaculizar al gobierno capitalino mediante esta acción legal, argumentando, según ella, que la promulgación de la Ley de Publicidad Exterior invade competencias de las alcaldías, aunque esta fue publicada con el objetivo de reducir la contaminación lumínica y visual que generan el caos de los espectaculares en la Ciudad de México. Este tipo de estrategias es definida como guerra jurisdiccional. Dicha palabra o término, que se pronuncia lawfare en inglés, hace alusión a la judicialización de la política, es decir, que a través de amparos, acciones de inconstitucionalidad o en este caso controversias constitucionales, se busca obstruir a gobiernos progresistas. Asimismo, es importante comentar que la regulación por parte del gobierno de la ciudad en materia de espectaculares significa también la pérdida de un negocio publicitario para la señora Cuevas, lo cual explica su nueva y estéril oposición, al mismo tiempo que evidencia con nitidez dos proyectos de ciudad: el de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que propone regular rubros repletos de corrupción y perjudiciales para la ciudad, o el de la oposición, que pugna por la laxitud jurídica que permita la realización de jugosos negocios para unos cuantos y en perjuicio de los habitantes de la Ciudad de México. El segundo asunto que nos interesa comentar se refiere a la pretensión de la señora Cuevas de generar una presión indebida en contra del gobierno de la ciudad, pues ella convocó a una rueda de prensa para asegurar que el gobierno de la Ciudad de México, según ella, está ejecutando un boicot de gasolina contra la alcaldía Cuauhtémoc. Derivado de lo anterior, argumentó que el 16 de julio el desabasto alcanzó un 70% y para el día de hoy se notificó un paro de las actividades sustantivas de la alcaldía, pues ningún camión, según ella, pudo cargar gasolina. Al respecto, se aclaró que las licitaciones para la compra de combustible en las alcaldías de la Ciudad de México eran una de las formas más habituales de corrupción, pues en contubernio, los gobiernos locales y los consorcios de gasolineros acordaban sobre precios y moches que, no olvidemos, se pagaban con recursos públicos, dinero del pueblo. Hoy, el gobierno de la Ciudad de México, mediante una compra consolidada de combustible a Pemex, está combatiendo esta forma de corrupción y de robo al erario. De esta manera, la posibilidad de que las alcaldías hagan negocio con el combustible es casi nula. Lo que exige la señora Cuevas es el retorno al anterior esquema de proveeduría en el que la alcaldía tenía el control absoluto sobre la compra de combustibles, argumentando fallas menores en el nuevo esquema de abasto, condiciona la ejecución de sus tareas fundamentales como alcaldesa a cambio de que le regresen el negocio que se le escapó de las manos.
Se trata, hay que decirlo, de una extorsión o un intento de extorsión que pretende obligar a la jefa de gobierno a regresarle el negocio de la gasolina, pues de lo contrario amenaza con desatender los servicios urbanos, la seguridad pública y la protección civil de la alcaldía Cuauhtémoc. El tercer tema se refiere al mural que había en el Mercado Juárez y por el cual se denunció su destrucción. El artista urbano Carlos Segovia Alanís, mejor conocido como Sego y Obal, así como representantes de la Iniciativa Central de Muros y Vecinos de la Colonia Juárez, denunciaron a Sandra Cuevas ante el órgano interno de control de la alcaldía Cuauhtémoc por la destrucción del mural Mujer en Diálogo con el Progreso de la fachada sur del Mercado Juárez, así como por abuso de autoridad. La destrucción del arte urbano, motivado por la mirada clasista y elitista que caracteriza a los gobiernos conservadores y que es un sello de la administración de Cuevas, ha provocado el rechazo de muchos sectores de la sociedad cuauhtemense y mexiqueña. El muralismo mexicano es una tradición cultural que nos remonta a inicios del siglo XX, el cual se ha reinventado e influenciado por técnicas más recientes como el graffiti, cuyo arribo a la Ciudad de México sucedió hace ya 4 décadas. Ambas técnicas se tratan de expresiones artísticas y de la cultura urbana que hoy se encuentran bajo riesgo de censura en nuestra alcaldía Cuauhtémoc. Al igual que sucede con los rótulos de los comercios en la vía pública, los cuales han dotado de identidad a esta ciudad durante siglos, el muralismo urbano sufre hoy las consecuencias de un gobierno antipopular, ignorante y pretencioso. Al respecto, llamó la atención que para salir del apuro, la señora Cuevas haya convocado hace unos días a artistas de la demarcación a participar en la creación de otro mural, pero haya excluido a Sego, por lo que este último presentó una denuncia y anunció que participará en un mecanismo alternativo de solución de controversias, o sea, la mediación, en el cual se puede reconocer la responsabilidad de las autoridades y sentar un precedente que garantice la no repetición. El cuarto tema se refiere a lo que señalaron habitantes de la colonia Merced, que denunciaron abandono y omisiones de la alcaldía Cuauhtémoc. En contraparte, la autoridad del centro histórico, que depende del gobierno central, propuso un programa de intervención comunitaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este histórico barrio. Vecinos, locatarios y comerciantes del barrio de la Merced mostraron su inconformidad por el abandono que viven. Relataron los abusos de los que son víctimas y mostraron el deterioro que sufren sus viviendas, lo que constituye un riesgo latente para los habitantes de la colonia. El barrio histórico de la Merced es uno de los más antiguos de la capital. Alberga edificaciones que datan del siglo XVI, por lo que al ser tan antigua, requiere de atención en la infraestructura de sus inmuebles, en los que habitan familias que se dedican principalmente al comercio y que recientemente denunciaron haber sido extorsionados por integrantes de la Unión Tepito. Por tratarse de una zona de alta marginalidad, esta situación es aprovechada por narcomenudistas, tratantes de personas y supuestos policías que cobran cuotas para brindar seguridad y atención a los habitantes. La alcaldía Cuauhtémoc no provee de servicios básicos a esta colonia y la mantiene en un abandono que ocasiona alta criminalidad, lo cual se extiende por otras colonias de la demarcación. En este sentido, destaca favorablemente el hecho de que la autoridad del centro histórico, encabezada por nuestro compañero Manuel Oropesa, promueva la intervención comunitaria en dicho barrio, con la cual pretende mejorar la calidad de vida de alrededor de 2,000 personas. Con esto, podemos ver de nuevo las diferencias de nuestro proyecto, que busca regenerar el tejido social y tiene como fin el bienestar de los cuauhtemenses, y el de Sandra Cuevas, que puede sintetizarse en 2 palabras:
corrupción y abandono. El quinto tema se refiere a los daños que la señora Cuevas hizo en la Plaza Garibaldi, cuando inició sin autorización y sin respetar el ser un sitio protegido por el INAH, por conservar características de patrimonio histórico, empezó a hacer agujeros y hoyos en las losas de la explanada. La autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México reparó el daño hecho por Sandra Cuevas a la Plaza Garibaldi. El 15 de junio del presente año, la autoridad del Centro Histórico suspendió las obras de, entre comillas, remodelación que inició la señora Cuevas en la Plaza Garibaldi, ya que no tenían los permisos necesarios para intervenir un área protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México inició una investigación contra funcionarios de la alcaldía y la plaza permaneció durante semanas con un hoyo en su explanada. Esta situación se agravó cuando dicho hoyo fue utilizado como un punto de acumulación de basura. La Plaza Garibaldi ya se encuentra reparada y limpia por la intervención del gobierno de la Ciudad de México. Frente al desgobierno y las ocurrencias de la señora Cuevas, resulta legítimo cuestionarse la pertinencia de su estancia como alcaldesa. Además de injusto, es inviable que Sandra Cuevas convierta a la jefa de gobierno y a la autoridad del Centro Histórico en una suerte de tutores que tienen que corregir un día y el otro también sus horrores como funcionario. La incompatibilidad que existe entre un gobierno incapaz, ignorante, corrupto e ilegal, encabezado por Cuevas, frente al gobierno de la Ciudad de México y de la autoridad del Centro Histórico, los cuales reivindican todo lo contrario: eficiencia, solidaridad, transparencia y bienestar, lo que nos obliga a denunciar y a pugnar por una nueva representación en la alcaldía que sí tenga vocación de servicio, pues de lo contrario, y muy a nuestro pesar, el afectado de este imperio de la destrucción seguirá siendo el mismo, el pueblo de la Cuauhtémoc. El sexto tema se refiere a los conflictos de personalidad, disonancia cognitiva, le dicen los psicólogos, cuando una persona se conflictúa consigo misma. Y es el caso de cómo la señora Cuevas se confrontó con Sandra Cuevas en las redes sociales. Sandra Cuevas fue blanco de críticas y burlas por cuestionar a su propia alcaldía por la cancelación de una ruta del tranvía turístico Cuauhtémoc. Se preguntó ella, ¿por qué se canceló? Preguntó la alcaldesa en Twitter, a lo que diversos usuarios contestaron irónicamente sobre la peculiar confrontación de Sandra Cuevas con ella misma. La salud mental de Sandra Cuevas ha sido puesta en duda en reiteradas ocasiones e incluso después de haber admitido haber agredido a policías, fue sentenciada a ofrecer una disculpa pública y a someterse a un tratamiento de control de ira. Es absolutamente reprobable señalar y descalificar a personas con algún padecimiento. Sin embargo, resulta preocupante que este hecho esté influyendo y agravando el desempeño de Cuevas como servidora pública y en consecuencia violentando los derechos de más de 500,000 personas, habitantes, y de las más de 5 millones de personas que transitan diariamente por la demarcación. El séptimo tema se refiere a la reivindicación de los rótulos como una expresión de arte urbano en el Museo de la Ciudad de México. Artistas urbanos, rotulistas, ilustradores, escritores, editores, sonideros e historiadores se encontraron convocados por la Secretaría de Cultura Capitalina para reflexionar sobre la riqueza, tradición y conservación del arte callejero. El evento al que convocó el gobierno de la Ciudad de México se da en un contexto preocupante para el arte urbano, ya que alcaldes del PRI-PRD han empezado a replicar el borrado de rótulos
en una franca agresión contra los derechos de las personas y el patrimonio cultural e inmaterial de nuestra capital. Sandra Cuevas se ha empeñado en imponer una estética y perspectiva del espacio público ligada a la promoción de su gobierno. Sin embargo, el sello que ha logrado consolidar es el de una alcaldía que violenta el espacio público. Parques, locales comerciales, puestos ambulantes y mercados han sido afectados por una supuesta perspectiva de orden, lo que ha generado un amplio rechazo de la ciudadanía hacia el gobierno que encabeza. Y el último tema de la semana se refiere a los franeleros en el centro histórico. Nancy Ramírez, representante de los comerciantes de La Lagunilla, expuso ante servidores públicos de la autoridad del centro histórico que los locatarios del centro histórico son impedidos de descargar mercancía por los franeleros, ya que amparados con una credencial expedida por la alcaldía Cuauhtémoc, cobran hasta 50 pesos por usar la vía pública. Una red ilegal de franeleros ha crecido durante la administración de Cuevas. Ha sido denunciada desde redes sociales y medios de comunicación que se encuentran en la zona rosa y en el centro histórico de la ciudad, invadiendo espacios preferenciales y rampas para personas con capacidades diferentes. Además, cobran entre 50 y 200 pesos por utilizar la vía pública. Desde el inicio de la administración de Sandra Cuevas, locatarios, comerciantes, franeleros e incluso boleros de zapatos han sido hostigados con una supuesta ordenación y limpia del espacio público. Sin embargo, la verdadera intención es apoderarse de organizaciones gremiales para utilizarlos de manera clientelar en temporadas de elecciones y además, pues, obviamente, para hacer negocio. Estos son los temas que hemos señalado de la semana. Como se observa, sigue habiendo múltiples arbitrariedades, corrupción, errores y abusos en esta alcaldía. Seguiremos documentando tales actitudes como una muestra de que los malos gobiernos del PRI-PAN-RD no deben repetirse. Agradezco a las compañeras y compañeros que llegaron despuesito de iniciar, en particular al compañero Gil Xu, que ahora acá lo veo, y a otras compañeras y compañeros. Muchas gracias y buenas tardes.